La entrevista. Vamos a volver al tema de Ayotzinapa, este nuevo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, porque ya logramos la comunicación con Manuel Vázquez, quien es diputado federal y a quien conocemos como Omar García también, es un sobreviviente justo de esta noche de Iguala. Bienvenido, Manuel, me cuesta todavía un poco de trabajo, pero muchas gracias, como siempre, por la comunicación. Gracias, Luisa. Gracias a toda la audiencia. Te mando primero que nada un abrazo, Manuel, y te agradezco mucho que nuevamente des testimonio de estos hechos tan dolorosos para ti y para toda la comunidad, puesto que me imagino que revivirlo cada vez no es cosa sencilla. Entonces te lo agradezco como siempre. Y preguntarte, Manuel, por cosas concretas que se nos presentaron ayer, que nos presentó ayer el subsecretario. Dijo que hay 23 sobrevivientes y 59 testigos en estos 115 testimonios que se recabaron. 23 sobrevivientes y 59 testigos que me imagino no habían hablado antes, ¿o sí? ¿Fueron ignorados anteriormente para la construcción de la supuesta verdad histórica o apenas se atrevieron a hablar con esta administración? ¿Qué sabemos de estas nuevas voces que contribuyeron? Me imagino voces locales. Bueno, en el caso de las personas claves que menciona, y entre algunas de ellas ya fallecidas, algunas por COVID, dijo, y algunas otras porque fueron asesinadas, pues se refiere a personas testigos de los hechos, personas que vivían ahí o personas vinculadas al crimen organizado o policías que pudieran ser claves y que se dieron a la fuga en aquel tiempo y que recientemente han estado dando testimonio. O se refería a los sobrevivientes, que somos del Colectivo Nacional de Sobrevivientes, que somos 23, 24 compañeros, que también hemos dado voz al movimiento desde el principio, que dimos nuestra declaración en aquel tiempo, que se tergiversó mucho lo que dijimos, pero que ahora, con la nueva administración, pues claramente muchos de nosotros hemos tenido la confianza y la voluntad nuevamente de reafirmar lo que vimos, de declarar lo que vimos aquella noche. Que es esta división de todos los jóvenes que estaban ahí en 3 grupos, si no malentiendo, ¿correcto, Manuel? Y preguntarte un poco más por esto que dices, 23 estudiantes sobrevivientes que fueron no solo víctimas de una campaña de desprestigio en medios de comunicación y demás, sino también de amenazas directas. ¿Tienen, digamos, garantías de seguridad? ¿Cómo se sienten el resto de los integrantes de este grupo? Sí, mira, sobre todo nosotros como sobrevivientes, quienes seguimos testificando, no hay garantías de seguridad para nuestras personas. De hecho, cuando se emitieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue mientras éramos estudiantes. La medida cautelar reza claramente, medidas cautelares para las familias y para los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. En ningún momento menciona sobrevivientes. Pasaron los años, muchos egresaron, se convirtieron en maestros, algunos otros trabajamos en otras cosas, pero las medidas cautelares eran mientras éramos estudiantes. Entonces muchos de mis compañeros pues todavía temen por su seguridad, sobre todo porque trabajan, algunos en la Sierra de Guerrero, algunos en otros lugares que pues son susceptibles de que si se conoce que son sobrevivientes, pues sufran algún tipo de agresión. Pues nos sumamos a esta denuncia de que se les garantice seguridad. Y déjame seguir en ese tono, Manuel, porque revisando este informe que fue hecho público el día de ayer, compartido, digo, tanto a la prensa como después por el subsecretario en redes sociales, se habla de 26 personas, digo, además de estos 115 testigos voluntarios, 26 personas que, como ya adelantabas tú, han muerto ya sea por COVID o por alguna otra circunstancia o de manera violenta. Y llama la atención que hay un montón de muertes después del 2018, es decir, durante este sexenio. Hay en el 2019, en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Y concretamente el informe hace referencia a la ejecución de Juan Salgado Guzmán y dice que en un operativo de este supuesto operador de Guerreros Unidos se le logró someter vivo y después fue un policía quien lo ejecutó haciendo un uso violento o un uso excesivo de la fuerza. Entonces yo me pregunto si mientras hay un grupo muy importante de gente desde el gobierno tratando de encontrar la verdad, no hay otro grupo desde diferentes gobiernos siguiendo en su intento de ocultarla. Parece ser que hay 2 fuerzas todavía el día de hoy peleando por este caso. Esa es la complejidad del caso. Puedes cambiar al presidente de la República, pero no necesariamente cambian las estructuras ni el régimen. Puedes cambiar al fiscal general, pero muchos de los ministerios públicos o fiscales subordinados, personal de la fiscalía, algunos de ellos siguen pues actuando bajo la lógica de encubrir lo que realmente pasó o
siguiendo órdenes de antiguos jefes, como Murillo Karam o Tomás Herón de Lucio. Eso se ha visto mucho y se ve, es normal en los cambios de gobierno y en los cambios de régimen, ¿no? Que muchos siguen pues a la vieja usanza. Entonces, claro que hay unas fuerzas ahí chocando al interior del gobierno entre quienes quieren dar a conocer la verdad y entre quienes quieren que finalmente pues el Estado asuma sus responsabilidades, como al parecer pues Encinas y algunos otros funcionarios son parte de este importante grupo que yo pienso, es mi posición, hay que acompañar, hay que respaldar, porque no se están enfrentando solo a la presión social, se están enfrentando a muchos de los antiguos colaboradores de quienes construyeron la verdad histórica. Se habla de que para la justicia, por supuesto, se requiere verdad, que es en lo que pues está enfocando este informe y lo que seguimos exigiendo, memoria también, pero también garantías de no repetición. Manuel, mencionabas ahora a algunos de tus compañeros de generación que ya son maestros y nuevas generaciones en las normales, pero a lo largo de estos años seguimos viendo ataques desde el Estado, particularmente de cuerpos armados. Hoy hay una discusión muy polémica sobre el rol del ejército en las calles y los normalistas siguen siendo victimizados, siguen siendo criminalizados en los medios de comunicación y parece que no hay nada que nos indique que Ayotzinapa no se va a repetir nunca más. No, no hay garantías de no repetición. Tanto es así que hemos aumentado los números de personas desaparecidas, de homicidios y demás, ¿no? Aunque estos vayan a la baja en términos generales, sigue existiendo a nivel local, por parte de gobiernos municipales, gobiernos estatales, agresión clara contra los movimientos sociales, contra los movimientos estudiantiles. Se sigue pues practicando la represión o el uso de la fuerza pública desmedida y la estigmatización, sobre todo por parte de muchos gobiernos locales contra los normalistas y contra otros movimientos. Me parece que hay una buena relación de muchos de los grupos de víctimas. Ya decíamos que justo tanto ustedes como este grupo de padres y madres de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han sido un, digamos, paradigma de resistencia y de cómo la sociedad se organizó para enfrentar este tipo de tragedias en nuestro país, como es buscar a un desaparecido, una desaparecida. ¿Cuál es la relación que tienen con esta comisión, con el subsecretario Encinas? ¿Efectivamente se siente un trato distinto? ¿Hay confianza, por lo menos, en este proceso? Sí, hay un trato distinto desde el principio. No es lo mismo que con Peña Nieto. Con Peña Nieto se nos veía con desprecio, se nos atendía muy a fuerza, muy por obligación. Aquí hay claramente una sensibilidad, pues sí, se siente la humanidad de muchos de los funcionarios. Esto no quiere decir que pues nos andemos dando palmaditas en la mano o abrazos o andemos así de la manita, porque claramente la confianza que se les tiene no implica que no se les exijan resultados. Obviamente la posición de las familias que todavía no sale, que saldrá seguramente en unas horas, va a ser muy clara. Falta descubrir, falta castigar a responsables. No están de acuerdo, no estamos de acuerdo en que no se señale a Peña Nieto, a Salvador Cienfuegos o a algunos otros funcionarios y se reconoce lo que se ha avanzado, claro, pero no que se evada la responsabilidad de algunos otros altos funcionarios. Y rapidísimo, Manuel, para no quitarte más tiempo y para cerrar, agradeciéndote muchísimo como siempre. Ahora eres diputado, en las cámaras es justo donde se discute y asigna el presupuesto para las normales. Estamos paralelamente en un intento de cambio de paradigma educativo en México, ¿no? Justo se habla de que los valores neoliberales, o así lo decía la saliente titular y la nueva titular de la SEP, estos valores se inculcaron, digamos, en las escuelas. Y justo las normales, y particularmente en Guerrero, han sido espacios de resistencia a este tipo de pensamiento. Uno pensaría que entonces tiene que haber un proyecto integral que apoye a las normales. ¿Veremos eso, digamos, acompañando estas nuevas ideas que se nos están anunciando? Sí, claro. A ver, mi agenda tiene que ver con los derechos humanos y con el tema de los 43, particularmente con la desaparición forzada, ¿no? Pero también obviamente hay que exigir mayor presupuesto para las normales rurales, para este tipo de educación que necesita todavía la población campesina, lo cual es su única oportunidad que tienen. Entonces, sí, ahí estaremos dando a conocer nuestras posturas, nuestras peticiones y ojalá los normalistas también estén disponibles para pues armar esta agenda juntos, ¿no? Hay por ahí unas posturas medias muy radicales de que pues entrarle a la política institucional es traición, pero bueno, hay que utilizar, es mi punto de vista y mi postura, estas herramientas porque desde aquí también se pueden hacer
determinadas cosas. Sin duda, Manuel Vázquez. Pues muchas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo y si me permites, mantenemos la comunicación. Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego, gracias al diputado. Con esto vamos a la primera pausa y regresamos con más. Está usted en La Octava Noticias. La Octava.